El experimento salió terriblemente mal. Se suponía que sería una prueba rápida y sencilla: activar el impulsor de Filadelfia, desmaterializar la nave y a nosotros mismos de nuestro universo, materializarnos en el universo objetivo, recolectar algunos datos y regresar al original. La NASA nos había asegurado que todo el proceso no tomaría más de 10 minutos. Después de todo, era la primera prueba, y no querían que nos quedáramos más tiempo del necesario en otro universo. El objetivo de esta misión era recopilar la mayor cantidad de datos posible y regresar de inmediato, allanando el camino para futuras misiones. Debo admitir que al principio estaba muy emocionado. Ya era un sueño hecho realidad haber sido aceptado en el programa, pero formar parte de la primera misión para cruzar a un universo más joven me llenaba de entusiasmo. La idea de ser uno de los primeros humanos en cruzar universos me hacía sentir orgulloso. Años de estudio sobre el impulsor de Filadelfia y entrenamiento para los posibles rigores de los viajes interuniversales nos habían llevado hasta ese momento. Mis compañeros y yo estábamos a punto de marcar un hito en la historia. Si todo salía según lo planeado, regresaríamos como héroes. Sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos. Todo comenzó de manera normal. De hecho, se sentía igual que las simulaciones que habíamos practicado cientos de veces. Como piloto de la nave, mi tarea era asegurarme de que todo estuviera en pleno funcionamiento, revisar los sistemas y comunicarme con el control de la misión en la Tierra. Revisé y volví a revisar cada sistema hasta que tanto yo como los controladores en el planeta estuvimos satisfechos con los datos. Mi papel en la operación del impulsor era mínimo. Esa responsabilidad recaía en el comandante de la misión, el jefe de ingeniería y el investigador principal a bordo. Sin embargo, todos los miembros de la tripulación teníamos conocimientos básicos sobre su funcionamiento y mantenimiento, ya que la NASA, con su costumbre de tener planes de respaldo para los planes de respaldo, insistía en que todos supieran operar y reparar el dispositivo en caso de emergencia. Tras completar las inspecciones finales y con los últimos minutos antes de la activación del impulsor, el control de misión realizó un chequeo final para confirmar que todos estaban listos. Escuché atentamente la red de comunicaciones mientras cada controlador aprobaba la misión con entusiasmo. Fido, aprobado. Guía, aprobado. Capcom, aprobado. Cirujano, aprobado. Red, aprobado. Impulsor, aprobado. Finalmente, el astronauta Will Hardy, nuestro actual Capcom, pronunció las palabras que todos estábamos esperando. Corazón de oro, aquí Houston. Están autorizados para activar el impulsor de Filadelfia. Recibido, Houston, respondió el comandante Larry Johnson, levantando el pulgar con su guante. Sonreí al verlo y eché un vistazo al reloj de misión. Quedaba 1 minuto para la activación. Ajusté mis correas de seguridad, verifiqué los paneles de control y confirmé que los sistemas de la nave seguían funcionando bien. No recuerdo haber sentido miedo en ese momento. Estaba emocionado, sí, pero no asustado. Quizás esto se debía a que la NASA ya había enviado una nave no tripulada al mismo universo objetivo y regresó sin problemas, lo que había demostrado que el viaje interuniversal era seguro para los humanos. Eso era suficiente para tranquilizarme. Además, estaba demasiado emocionado como para preocuparme. Ser de los primeros humanos en cruzar a otra dimensión era un honor. El universo objetivo al que íbamos era el mismo que la nave no tripulada había visitado. Según los datos, era muy similar al nuestro, con una Tierra, una Luna y un sistema solar casi idénticos. La única diferencia notable era que en ese planeta no había humanos. Los escaneos previos revelaron que, además de plantas y algunos animales, la Tierra de ese universo carecía de vida inteligente, lo que lo hacía el campo de pruebas perfecto. La NASA no quería arriesgarse a contactar con una humanidad de otro universo, al menos no todavía. Cuando los últimos segundos se agotaron y el impulsor de Filadelfia comenzó a activarse,
la nave empezó a vibrar ligeramente. Miré por última vez hacia la luna que orbitábamos, sabiendo que pronto vería otra luna, en otro universo. «¡Prepárense, todos!», llamó el comandante Johnson. Regresé la vista a mi panel de control mientras escuchaba la cuenta regresiva. Activando impulsor en 3, 2, 1. Flashes de luz de todos los colores llenaron las ventanas de la cabina mientras sentía cómo todo mi cuerpo vibraba por el movimiento de la nave. A unos 50 metros detrás de mí, el impulsor hacía su trabajo, transportándonos a otro universo. No sentí dolor, y las vibraciones eran sorprendentemente suaves, incluso menos intensas que un lanzamiento desde la Tierra. Todo parecía ir según lo planeado. Pero entonces, algo salió mal. Una alarma comenzó a sonar, seguida de otra, y luego otra más. El jefe de ingeniería, Harold McKnight, fue el primero en reportar al comandante. «Uno de los sistemas de enfriamiento del impulsor ha fallado», dijo mientras yo verificaba mi panel de control. La nave había detectado humo en el compartimento donde estaba almacenado el impulsor. Miré la pantalla que mostraba la transmisión en vivo de ese compartimento. Vi que la unidad principal era la causa del humo, ya que parecía faltarle un pedazo y estaba destrozada. Sin embargo, antes de que pudiera informar, la investigadora principal, Diane Lincoln, habló. «La unidad está sobrecalentada, y una parte explotó, comandante», dijo con calma, como si la noticia que acababa de dar no representara ningún peligro. «El sistema está en proceso de apagado automático y se está desactivando. Sugiero que todos se preparen, porque estamos a punto de materializarnos». «¿Dónde?», preguntó el comandante Johnson mientras activaba los extintores tras mi informe sobre el humo detectado en el compartimento de la unidad. Antes de que Diane pudiera responder, fuimos lanzados violentamente hacia adelante cuando las luces brillantes y coloridas que iluminaban nuestra cabina desaparecieron de repente. Gracias a nuestros cinturones, permanecimos seguros en nuestros asientos, pero un dolor de cabeza repentino y muy intenso me golpeó de inmediato. Solté un gemido por el dolor, que era tan fuerte que deseé quitarme el casco para presionar mi mano firmemente contra mi frente. Hice un esfuerzo enorme para resistir ese impulso, sabiendo que no era prudente abrir el casco sin antes verificar si el compartimento estaba completamente presurizado, ya que no había forma de saber si la nave había sufrido daños estructurales durante el salto. Aún así, el dolor era casi imposible de ignorar y me paralizó momentáneamente, impidiéndome cumplir con mi deber. Además del dolor, sentí un mareo extremo y luché contra el impulso de vomitar. Era una sensación terrible, y me preguntaba qué podría haber causado este malestar repentino. Al girar la cabeza con esfuerzo hacia el comandante Johnson, noté que su rostro también reflejaba un gesto de dolor. Mirando hacia atrás, vi que tanto Harold como Diane también parecían estar sufriendo. Esto me pareció extraño, ya que los dolores de cabeza y náuseas no deberían ocurrir después de un salto, o al menos eso nos había dicho la NASA. Era posible que fuera un efecto secundario desconocido o que hubiera algo más detrás de esto. El dolor disminuyó lo suficiente para que recuperáramos algo de compostura y verificáramos cómo estaban los demás. Una vez hecho esto, el comandante Johnson le preguntó a Diane dónde estábamos. «No lo sé, comandante», respondió finalmente Diane, dando una respuesta que ninguno de nosotros esperaba. Había esperado que dijera que habíamos regresado a nuestro universo, o, tal vez, al objetivo. Pero no saber dónde habíamos terminado hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Parece que la explosión interrumpió el salto y desvió el núcleo de la unidad», informó mientras trabajaba en su computadora para verificar nuestra ubicación. «Ahora estamos en un nuevo universo que no está registrado en los archivos de la NASA. Oh, Dios, este lugar está completamente vacío, sin estrellas». Eso captó mi atención, y miré por la ventana de la cabina por primera vez desde que llegamos. Lo que dijo Diane era cierto. El universo afuera estaba realmente desprovisto de estrellas.
Mirando con asombro y miedo, me encontré contemplando nada más que un lienzo vacío y negro. Era aterrador. El espacio debía estar lleno del resplandor brillante de cuerpos celestes. Nunca estaba vacío, pero verlo así, tan oscuro y desolado, me hizo sentir pequeño e insignificante. Jamás imaginé que un vacío tan simple pudiera ser tan aterrador, pero lo era. Acercando mi cabeza a la ventana, mis ojos comenzaron a recorrer la oscuridad en busca de algo, cualquier cosa, pero no había nada. Este universo parecía estar completamente vacío. Finalmente, logré apartar la vista de aquel trance y volví mi atención hacia mis compañeros de tripulación. «No me gusta este lugar», dijo finalmente el comandante Johnson, con un toque de miedo y frustración en su voz. «Bien, ¿cuál es el alcance del daño a la unidad? ¿Puede repararse?» «Tendré que revisarlo primero antes de poder responder, comandante», respondió Diane mientras desabrochaba su cinturón y se preparaba para verificar la unidad. Ella había sido una de las científicas que ayudaron a desarrollar la unidad, así que nadie a bordo la conocía mejor. «De acuerdo. Lleva a Harold contigo e infórmame tan pronto como sea posible». «Entendido, comandante», dijo Harold mientras desabrochaba su propio cinturón. Para ese momento, Diane ya flotaba fuera de la cabina, avanzando por el pasillo hacia el compartimento de la unidad. «Mejor contactaré con el resto de la tripulación para ver si alguien resultó herido por lo sucedido», dijo el comandante Johnson. Mientras Harold y Diane dejaban la cabina, inspeccioné la nave y me alivié al ver que no parecía haber más daños. Informé que el compartimento de la unidad no tenía daños estructurales ni fugas y que ya no se detectaba humo. Sin embargo, el comandante Johnson parecía demasiado ocupado para escuchar mi informe. Mirándolo, vi que intentaba contactar al resto de la tripulación a través de la red local de comunicaciones, pero no había respuesta. A pesar de sus llamados constantes, los 4 miembros de la tripulación permanecían en silencio. Intrigado, mi primer instinto fue revisar la cámara que nos mostraba su compartimento. Pero en lugar de la vista habitual de 4 astronautas con sus trajes en sus asientos, solo vi una mancha negra. Parece que algo estaba manchado en las líneas, pero no estaba completamente seguro de qué era. Cada vez más preocupado por la seguridad de su tripulación en la cubierta inferior, el comandante Johnson finalmente decidió bajar personalmente para ver si estaban bien, ordenándome que permaneciera en mi lugar y monitoreara los sistemas de la nave espacial. Luego se desabrochó y flotó fuera del compartimiento. Con eso, me quedé solo, con el dolor de cabeza regresando lentamente. Sabiendo que el compartimiento ahora era seguro y hermético, levanté momentáneamente el visor para frotarme el lugar dolorido en la frente, pero no sirvió de nada. No encontré alivio. El dolor seguía allí y parecía empeorar con cada segundo. Buscando distraerme de la molestia, decidí mirar por la ventana de la cabina con la esperanza de enfocar mi mente en algo diferente. Sin embargo, pronto lamenté esa decisión al ver algo que me aterrorizó aún más. Esperaba encontrar el vacío habitual, pero esta vez había algo flotando en el espacio. Era una cabeza, pero no era cualquier cabeza. Era mi cabeza. Retrocedí en mi asiento al verla, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Con ojos aterrorizados, me encontré mirando directamente a los míos, que me devolvían la mirada con una frialdad y vacío inquietantes. No podía creerlo. Parpadeé varias veces para asegurarme de que lo que veía era real. Allí estaba, flotando en el frío vacío del espacio, mi cabeza. Se parecía tanto a mí, pero al mismo tiempo, sabía que no había vida en ella. Era aterrador, pero no podía apartar la vista. Tanto la curiosidad como el miedo me invadían mientras me preguntaba cómo había terminado una copia de mi cabeza allá afuera, quién o qué la había creado, y cómo se había hecho tan rápidamente en el corto tiempo que llevábamos aquí. ¿De qué estaba hecha? Tantas preguntas cruzaron mi mente mientras el dolor de cabeza volvía a golpearme con fuerza.
Instintivamente llevé mi mano a la frente para intentar aliviar el dolor, pero en lugar de tocar mi piel, me sorprendí al no sentir nada. Mi mano terminó tocando la parte interna de mi casco, en la zona trasera. Retiré la mano rápidamente, incrédulo, pero luego la llevé nuevamente. No sentí nada. Lo intenté una vez más, y otra, y otra. El horror creció en mi estómago mientras repetía el movimiento. Finalmente, dejé de intentar, y miré lentamente por la ventana otra vez. Allí estaba todavía, la cabeza, flotando libremente, con su mirada fría fijada en mí. Comencé a temer que aquella cabeza no fuera solo una copia, sino mi cabeza real. Eso no debería ser posible. De hecho, no tenía sentido, y sin embargo, no podía explicar lo que estaba sucediendo. De alguna manera, este universo había hecho algo que desafiaba toda lógica. Mi mente estaba nublada por la confusión y el miedo mientras permanecía allí, mirando. No recuerdo cuánto tiempo me quedé paralizado hasta que escuché la voz de Diana en el intercomunicador local. «Comandante, aquí Diana», comenzó. «El daño al motor no parece tan grave. Solo necesita que reemplacemos algunas partes. Harold ya está trayendo los repuestos». Hizo una pausa, esperando una respuesta de Johnson, pero las comunicaciones permanecieron en silencio. «¿Comandante?», volvió a llamar Diana. No hubo respuesta. En este punto, comencé a preocuparme por el comandante. No había sabido nada de él desde que bajó a revisar a la tripulación. Temiendo por su seguridad y la del resto del equipo, decidí bajar a investigar. Informé a Diana que el comandante había ido a la cubierta inferior y que no había tenido comunicación con él desde entonces. Le dije también que yo mismo bajaría para ver qué estaba pasando. Deliberadamente omití contarle lo que había visto fuera de la nave y lo que me había sucedido. No quería distraerla de la delicada tarea de reparar el motor, que era nuestra única forma de salir de este lugar. Me coloqué el visor, me desabroché del asiento y salí de la cabina sin mirar atrás, sabiendo que esa cabeza seguía allí, mirándome. Al avanzar por la nave, atravesé un pasillo y me deslicé por el tubo que conducía a la cubierta inferior. Sin embargo, al llegar al pasillo que conducía al compartimiento de la tripulación, supe de inmediato que algo malo había sucedido. El pasillo estaba oscuro, mucho más de lo que debería estar si las luces funcionaran. Al mirar alrededor, noté que los paneles de las paredes estaban cubiertos con algo extraño. Al acercarme, observé que parecía una especie de revestimiento de piel. Me repelió al instante, retrocediendo rápidamente, pero al hacerlo choqué con los paneles detrás de mí. Una sustancia pegajosa se adhirió a la parte trasera de mi traje. Girándome, vi que aquella piel que cubría el panel estaba goteando un líquido espeso de poros repartidos por su superficie. Traté de ignorar la inquietante escena y reuní fuerzas para seguir avanzando hacia el compartimiento de la tripulación. Pero al flotar hacia la escotilla, noté que este material parecía cubrir todos los paneles del pasillo. Afortunadamente, la escotilla no parecía estar cubierta, así que pude abrirla con facilidad y asomarme al interior del compartimiento. Lo que vi allí no era lo que esperaba. Vi cómo su calavera giraba, y pensé que por fin se había percatado de mi presencia. Sin embargo, en lugar de mirarme, sus cuencas vacías se enfocaron en uno de los monitores del panel de control. Este monitor mostraba una de las cámaras que apuntaban hacia la popa, pero cuando miré, no vi nada, solo un vasto espacio vacío. Desviando mi atención del monitor, me acerqué lentamente hacia la figura esquelética del comandante. Él seguía inmóvil, observando la pantalla, aunque esta vez permanecía en completo silencio. No sabía qué hacer ni qué decir. Todo lo que había sucedido hasta ese momento había sido aterrador y agotador. Cuando el comandante finalmente habló de nuevo, sus palabras fueron distintas de los murmullos anteriores. «Está viniendo por nosotros, está viniendo por nosotros». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esto, mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza.
Miré de nuevo la pantalla, pero seguía mostrando solo la oscuridad del espacio. Esto me asustó aún más, porque el miedo a lo desconocido hacía que la situación se sintiera mucho peor. Por un momento me pregunté a qué exactamente se refería el comandante. En un universo capaz de cosas más allá de nuestra comprensión, no había forma de saber qué podía aparecer para venir tras nosotros. Imágenes de seres colosales del tamaño de planetas o agujeros negros que todo lo devoran pasaron por mi mente. Pero también sabía que este lugar podía crear horrores aún peores que esos. De pronto, la voz preocupada de Harold llegó a través del comunicador. «Comandante, aquí Harold. ¿Por qué está ahí el comandante?» «El comandante está ocupado en este momento», decidí responder, pensando que lo mejor era que no se distrajera de la tarea de reparar el propulsor. Sabía que era una decisión tonta y egoísta, pero también me ahorraba el esfuerzo de intentar explicar los horrores que estábamos presenciando. Sería mejor y más fácil que lo entendieran cuando pudiera contárselo cara a cara. «Oh, bueno, ¿y Diana está allí contigo?» Esto me preocupó. «No, no está. ¿No sigue en el compartimento del propulsor?» «Se supone que sí, pero cuando volví con las piezas de repuesto ya no estaba. Pensé que había ido a revisar algo». Harold hizo una pausa. «Espera un momento. Dame un segundo». Mi preocupación crecía mientras me movía hacia mi asiento en el cockpit para revisar el monitor que mostraba en vivo el compartimento del propulsor. Allí vi a Harold flotando hacia una esquina del cuarto, inspeccionando una parte del motor. Intentando descifrar lo que estaba viendo, noté que la parte dañada previamente ahora estaba cubierta por una sustancia carnosa. Debido al ángulo de la cámara, no podía distinguir con claridad qué era esa sustancia, pero la visión claramente había alarmado a Harold, quien retrocedía hacia la pared. «¡Hay una cara en el propulsor!», gritó Harold a través del comunicador. «¿Qué?», respondí, aunque ya podía imaginar lo que veía. Tenía una idea de a quién podía pertenecer esa cara. No podía ser muy distinta de lo que había visto en las cubiertas inferiores. Antes de que pudiera responder, sentí una leve presión que me empujaba suavemente contra mi asiento. Observé cómo Harold flotaba hacia una pared del compartimento. Rápidamente revisé los paneles para entender qué estaba pasando y me di cuenta de que los 4 propulsores traseros habían sido encendidos a máxima potencia. Confundido, miré a mi alrededor hasta que mis ojos se posaron sobre la forma esquelética del comandante Johnson. Había activado los propulsores, impulsando la nave hacia adelante. Al mirar hacia el frente para ver hacia dónde nos dirigíamos, vi que la cabeza flotante de antes ahora estaba presionada contra la ventana del cockpit. No sé cómo lograba mantenerse allí, pero de alguna manera lo hacía. Desde allí me miraba con la misma mirada vacía y sin alma de antes. Haciendo mi mayor esfuerzo por no quedarme atrapado en ese ciclo de miradas, desvié la vista para tratar de ver más allá de la cabeza. Pero no había nada, solo el vacío. El mismo vacío que nos rodeaba por todos lados. Sin embargo, el comandante parecía estar viendo algo en esa nada. «Tenemos que salir, tenemos que salir», repetía, mientras sus brazos blancos y huesudos se movían por el panel de control, activando interruptores con sus delgados dedos esqueléticos. Observándolo, incapaz de hacer otra cosa por el miedo y la confusión, me di cuenta de que estaba activando el propulsor principal. Por un momento me pregunté si el motor estaba completamente reparado. Diana y Harold no habían logrado sustituir la parte dañada, y no sabía si las extrañas modificaciones contaban como un arreglo. Pero al comandante no parecía importarle. Continuaba repitiendo la misma frase una y otra vez mientras avanzaba en el procedimiento necesario para encender el motor. Sentado junto a él, lo dejé continuar. No teníamos otra opción. Intentar activar el propulsor y fallar parecía mejor que quedarnos varados en este universo lleno de horrores. Finalmente, el comandante logró encender el propulsor, lo que inmediatamente provocó un terrible grito que resonó en toda la nave.
Al principio no sabía de dónde provenía. Era un grito agonizante, lleno de dolor y terror. Cuando el sonido se hizo más fuerte, miré hacia el monitor que mostraba el compartimento del propulsor. La sustancia carnosa que cubría el motor comenzaba a emitir humo, como carne al contacto con una sartén caliente. En ese momento sentí una profunda pena por Diana. El dolor que debía estar sintiendo era inimaginable. Ser quemada viva de esa manera era algo que no desearía experimentar jamás. Su grito finalmente alcanzó su punto más alto cuando el motor estuvo a plena potencia. Quería que las terribles y dolorosas súplicas se detuvieran, pero no había forma de hacerlo. En lugar de eso, traté de distraerme mirando hacia el frente y vi que mi cabeza seguía presionada contra la ventana de la cabina. Sin embargo, en lugar de la oscura vacuidad del vacío que nos rodeaba, un destello familiar de luces brillantes y coloridas lo había reemplazado. Sentí una oleada de éxtasis y esperanza al verlo. Estaba funcionando, el motor estaba funcionando. Por un momento, conseguí apagar los gritos de Diana y en su lugar sentí una inmensa alegría. Finalmente nos íbamos de este universo. Los horrores que había traído se quedarían atrás. Mientras la nave comenzaba a temblar por el trabajo del motor, permití que mi mente se llenara de pensamientos felices, de la idea del hogar. Mirando con entusiasmo, vi cómo la cabeza presionada contra la ventana de la cabina desaparecía mientras un destello brillante de todos los colores envolvía mi visión. En ese instante, sentí cómo era empujado violentamente hacia adelante. No había tenido tiempo de abrocharme antes de que el motor se activara. Mi cuerpo fue lanzado hacia el frente, y mi casco se estrelló contra el panel de control, rompiendo el visor. Los fragmentos del material afilado se incrustaron en mi rostro, y sentí el dolor punzante de los cortes. Instintivamente, llevé la mano a mi cara para comprobar mis heridas. Al hacerlo, una realización me golpeó. Mi mano estaba tocando mi cara. Instantáneamente, comencé a palpar cada parte de mi rostro, y me sentí aliviado al descubrir que mi cabeza estaba en su lugar nuevamente. La sensación de alivio aumentó cuando vi una luna blanca justo fuera de la ventana. Sonriendo, giré la cabeza hacia el comandante. Sin embargo, la visión de él hizo que mi sonrisa desapareciera. Su traje había desaparecido y estaba completamente desnudo, pero eso no era lo que preocupaba. Aunque ya no era un esqueleto, su cuerpo estaba severamente delgado, como si no hubiera grasa ni músculo entre su piel y huesos. Cuando me miró, cruzamos miradas por unos segundos antes de que girara la cabeza hacia el monitor que mostraba la popa de la nave. Brevemente, sus ojos se detuvieron en el monitor que mostraba el compartimento del motor antes de que, de repente, se presionara contra su asiento. «Está viniendo por nosotros», murmuró. Esas fueron sus últimas palabras, mientras los sonidos de varias alarmas resonaban dentro de la cabina. Con eso, el comandante Johnson murió. Nos había llevado a casa, pero no todos habían sobrevivido. Al igual que el comandante, los 4 miembros de la tripulación en la cubierta inferior y Diana murieron. Todos regresaron a sus formas originales, pero un rápido examen de sus cuerpos mostró que sus interiores no estaban en el lugar correcto. Huesos sobresalían en los lugares equivocados, y un examen con rayos X reveló que sus órganos también estaban desordenados. El caso de Diana era similar, aunque más difícil de discernir debido a su cuerpo alterado. De alguna manera, tuve suerte de no sufrir daños permanentes, mientras que Harold tuvo aún más suerte de no verse afectado por el universo. Asumí que logramos salir justo a tiempo antes de que pudiera fijarse en él. Pero, lamentablemente, no creo que nuestras dificultades hayan terminado. Cuando regresamos a nuestro universo, los motores de propulsión que el comandante había activado seguían al 100% de su potencia. Para cuando logré apagarlos, ya nos habían lanzado fuera de la órbita de la Luna.
Los cálculos del ordenador de navegación muestran que actualmente estamos en una trayectoria que hará que esta nave entre en la atmósfera de la Tierra. Esta nave espacial es una exploradora interuniversal dedicada y nunca fue diseñada para entrar en la atmósfera. Debido a eso, Harold y yo sabemos que nos desintegraremos incluso si no hacemos nada. Sin embargo, no se puede hacer una simple corrección de rumbo en este momento. La nave sufrió daños durante la última operación, lo que resultó en daños en 5 compartimentos: el sistema de control de reacción y las comunicaciones. Harold está tratando de reparar los sistemas de control de reacción, mientras yo trabajo en el sistema de comunicaciones. Si tengo éxito, tal vez podamos ponernos en contacto con la NASA, que podría ayudarnos a reparar los controles de reacción. Han pasado 2 días desde que comenzamos nuestro trabajo, y no parece que estemos cerca de hacer que ninguno de los sistemas vuelva a funcionar. En este momento, tenemos menos de 24 horas antes de que esta nave entre en la atmósfera. Ante la alta probabilidad de fracaso, decidí escribir este mensaje. Lo guardaré en los bancos de memoria principales de la nave. Si no logramos salvarnos, espero que al menos este mensaje sobreviva. Quiero que todos en la Tierra sepan lo que soportamos. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos fue la primera en detectar la nave. Durante 3 días intentaron contactarla, pero no obtuvieron respuesta. Por lo tanto, no pudieron hacer nada más que observar cómo entraba en la atmósfera como un meteorito. Pocas personas vieron la nave desintegrarse sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, solo para asegurarse, la Fuerza Espacial hizo un anuncio diciendo que los escombros caídos provenían de un antiguo satélite de comunicaciones que habían desorbitado deliberadamente para hacerlo estrellarse en el océano. Casi de inmediato después del impacto, el gobierno de los EU actuó rápidamente para recuperar los escombros con el fin de responder a la montaña de preguntas que muchos funcionarios tenían. Sin embargo, la recuperación de los restos solo planteó más interrogantes. Verán, la NASA no tiene un programa enfocado en cruzar universos. Nunca han tenido uno en el pasado, no tienen uno ahora, y ni siquiera planean uno en el futuro. Una búsqueda exhaustiva en todos los programas de la NASA reveló que no existe algo llamado motor de Filadelfia, ni una nave de exploración interuniversal llamada Heart of Gold. Como miembro del equipo de la NASA, encargado de investigar los restos de la nave, formé parte de un grupo selecto de personas que intentaban descubrir de dónde había venido esta nave. Debido a esto, pude leer el aterrador mensaje y ver las horribles imágenes que se encontraron en una tarjeta de memoria almacenada en una cápsula a prueba de calor. Esta cápsula, junto con otras piezas de los escombros, fue recuperada del fondo del océano cerca de Point Nemo. Durante 6 meses, una operación conjunta entre la NASA y la Fuerza Espacial trabajó para recuperar y estudiar los restos. Esta fue una operación secreta, ya que el gobierno no quería alarmar al público acerca de una nave que apareció de la nada. Sin embargo, voy a romper este secreto porque hay algo que el mundo necesita saber. Los cuerpos de los 8 tripulantes de la nave fueron recuperados. Todos estaban muertos y carbonizados debido a su entrada en la atmósfera. Sin embargo, hace un par de días, uno de los cuerpos desapareció de la cámara de almacenamiento en frío donde estaba siendo guardado. Las grabaciones de vigilancia muestran cómo el cuerpo se levantó, evadió la seguridad, logró salir de la instalación de la Fuerza Espacial y luego desapareció en el campo. Estoy publicando esto para advertir a todos. Algo de fuera del universo está ahora vagando por nuestro planeta, y no hay forma de saber qué planea hacer.